Hola chicos, ¿cómo están? Hoy día nuevamente vamos a ver otra semana más de clase de literatura. Vamos a ver lo que es la literatura antigua, donde que se va a desarrollar lo que es literatura china y hebrea. Comenzamos con lo que es literatura china. La literatura china es una de las épocas clásicas que abarca desde el siglo VI a.C. y presenta dos tradiciones, la, la culta y la popular. Esta última es la más antigua y se cree que se inició más de 1000 años antes de Cristo. En un principio fue básicamente poesía, luego aparecieron el teatro y la novela. La mayoría de los textos chinos son de tipo religioso, como el I Ching, o filosófico, como también las obras de Confucio o la de los taoístas, de Lao Tse y Sun Tzu, normalmente. Por eso es que se dice que sobresalió mucho lo que es la poesía. En los géneros literarios chinos tenemos lo que es la lírica, que es la poesía, que presenta unas singular características debido a las peculiaridades de la lengua china, que hacen posible efectuar varias lecturas de los textos, que se vuelven así misteriosos y sugestivos, lo que aumenta enormemente su atractivo. Además, es un género de los larguísimas tradiciones que se inicia con las antiguas figuras de Xu Yuan en el siglo IV a.C. o Tao Qian del siglo IV al siglo V después de Cristo. El siglo VIII después de Cristo es la edad de oro de la poesía. En esta década la figura que sobresale es Li Taipo, también conocido como Li Po o Li Ba, considerado uno de los más grandes poetas chinos. Y de este poeta es que también vamos a estudiar normalmente sus obras. Aparece lo que es el dramático, que es el teatro, desde el siglo XIV en toda una institución en la vida china. Las tramas en prosa, sencilla al principio, aunque progresivamente complicadas, se combinan con comentarios en versos y canciones. La puesta en escena está muy codificada y ritualizada. También aparece lo que es la narrativa. Se consolida, dice, al finales del siglo XIV, con la historia de tres reinos de Lou Ben, de argumento histórico. Los títulos clásicos de las obras chinas son ¿cuáles? Viaje a Occidente de Wu Shen en el siglo XVI. Hay uno que es de tono fantástico, que es La ciruela del vaso de oro de Wang Xingsheng del siglo XVII. Y vamos a encontrar lo que es una novela realista y erótica que se basa del amor, normalmente El sueño del pabellón rojo de Cao Song en el siglo XVIII. De todas estas obras chinas, normalmente lo que sobresale bastante y lo que se ha estudiado es el Shujin. El Shujin o Yishi o libro de la historia es una colección de documentos históricos que consta de 58 capítulos, 33 de los cuales se consideran obras auténticas del siglo IV a.C. o anteriores. Forma parte de los llamados clásicos de la antigüedad china, junto con el Yijing, que es un libro de los cambios, y el Shijing, que son libros de las canciones. Entonces, hasta acá vemos lo que es literatura china. Pasamos a literatura hebrea. En literatura hebrea vamos a hablar lo que es su contexto histórico. Si nos basamos a los orígenes de esta literatura, se remonta a la doctrina y manifestaciones de forma oral que datan de la época de Abraham, uno de los personajes más relevantes del judaísmo y del cristianismo. Escrito posteriormente este lenguaje oral, que fue al Torá, reconocido por los judíos como la ley, el texto está compuesto por todo lo que se refiere al patrimonio de los pueblos de Israel, a partir de los inicios del universo hasta la tabla de los 10 mandamientos. Posteriormente, en la época después de la Biblia, la literatura hebrea tiene un cambio en la época media, instaurando leyes y normas éticas y morales, por lo que
se debía regir el judío. En esta misma época surgieron diversos géneros literarios como la poesía, basamente de piezas no religiosas y religiosas. Algunas de estas piezas se siguen usando en la actualidad por los rabinos en liturgias. En la época moderna, la literatura hebrea se atrevió a usar géneros como el ensayo escrito y la ficción, uniéndose también a la poesía. Los periodos de la literatura hebrea. El primer periodo se escribió casi toda la parte poética del Antiguo Testamento, entre los siglos X y VI a.C., los libros que integraban el Pentateuco o Torá. El segundo periodo incluye narraciones del Israel y Judá, los salmos y los oráculos de algunos profetas. El tercer periodo fue sobre lo que es la Biblia hebrea, libros como Eclesiastes, como el libro de Job, Proverbios y gran parte de los Salmos y buena parte del Antiguo Testamento, con traducción del hebreo al griego por eruditos judíos que vivían en Egipto. El cuarto periodo se basa en lo que es el Midrash. El quinto periodo, el Talmud. Normalmente, si nos estamos basando en lo que son los periodos, son los libros que aparecieron en esa época. En el sexto periodo va a ser lo que son las primeras narraciones denominadas Haggadot o Haggadah, creación de Masora. El séptimo periodo se basa en el Sefer o también Agmikboch. El octavo periodo se basa en lo que es la poesía hebrea moderna. El noveno periodo y último son los convenios filosóficos y éticos que fueron reemplazados por escritos místicos, entre ellos la gran obra Kaba. Son los 9 periodos que aparecen en la literatura hebrea. Sus géneros literarios que aparecen normalmente nos hablan sobre lo que son narraciones en historia, ¿no? Se basa en narraciones ficticias y reales de mitos, cuentos y leyendas, datos de la biografía del Mesías. También tenemos la ley, ¿no? Recopilación de leyes y normas para regir la vida de los hebreos en todos sus contextos morales cotidianos o religiosos. La alusión más cercana fue que es la tabla de los 10 mandamientos. También se hablaron lo que son el profético. Este género hace referencia a los anuncios, visiones, profecías de los hombres que hablaban en nombre de Dios. También tenemos lo que es el sapiencial. Su contenido se refiere a la doctrina y el leccionamiento de las vivencias de un sabio, normalmente que ahí va a aparecer. Y la poesía, que es uno de los más utilizados en este tipo de la literatura hebrea, por expresar sentimientos íntimos y a su vez lecciones tales como los libros de cantar, de los cantares, de salmo, los salmos, la lamentación de Job adecuadamente. Si nos damos cuenta, en cada una de las narraciones nos cuentan sobre lo que son la creación, ¿no? La construcción que tuvo, lo que es según la construcción que hubo, cómo se abre lo que es el mar, ¿no? Cuando huían lo que son los hebreos normalmente, cuando le mandan un mensaje a lo que es para crear una barca grande, ¿no? A Noé, y nos habla sobre los 10 mandamientos. Si nos mencionamos los representantes de lo que son las obras, muchos de los primeros representantes y autores fueron olvidados a través de la historia, por el hecho de que sus inicios fueron realizados en forma oral. Muchas de las manifestaciones literarias son de forma oral, que quedaron legados hasta hoy en día. Tenemos a Isaías, ¿no? Que nos habla de la literatura hebrea, se encuentra entre los profetas de mayor importancia. Tenemos a Josué, sus escritos en forma de normas cuya narración se basa en la política, la milicia histórica del pueblo judío. Varios de sus preceptos se extraviaron. También tenemos a Dunas de Ben Labrak, que se incorpora la influencia árabe a la poesía en la literatura hebrea. También tenemos a Samuel Ignageya, crea la poesía religiosa y no religiosa. Enlazan estas obras con la
Torá y el Talmud. También tenemos a Shmuel Yosef Agnon. Su prosa es una combinación de método bíblico con el hebreo de la época moderna. Por eso la literatura hebrea básicamente comprende los libros bíblicos, algunos de los cuales, como el Cantar de los Cantares o el libro de Job, destacan por su calidad literaria. También en el Talmud, otro de los libros sagrados del hebraísmo. Abundan las partes narrativas adecuadamente, ¿no? Nos cuentan pasajes dentro de la Biblia, ¿no? De un hombre pequeño que ya vence a lo que es a un hombre gigante, ¿no? Normalmente, que habla de David. Por eso la Biblia es una colección de libros canónicos del judaísmo y el cristianismo, que es llamado la Sagrada Escritura, que se divide en dos partes, que es el Antiguo Testamento, escrito en hebreo desde el siglo 8 hasta el siglo 1 después de Cristo, y el Nuevo Testamento, escrito en griego en el siglo 1 después de Cristo. Por eso lo que es el Antiguo Testamento recoge las historias y creencias y tradiciones judías antes de la venida de Jesucristo y consta de 46 libros. Contiene 4 tipos de libros: históricos, poéticos, proféticos y sapiensales, perteneciente a la sabiduría. En cambio, el Nuevo Testamento es dedicado a la vida de Jesús de Nazaret. Consta de 27 escritos, algunos tienen forma de historia, los 4 evangelios y los hechos de los apóstoles. Otros son cartas y unos es una revelación que habla en el Apocalipsis. Consta de 27 libros. Los 5 primeros libros del Antiguo Testamento se llaman Pentateuco. Entre estos tenemos los siguientes, ¿no? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces normalmente son lo que habla de la Biblia, normalmente literatura hebrea. Entonces, jóvenes, nos vemos en clase. Revisen la información, descarguen las fichas para poder trabajar. Cuídense.